Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Javier Mauricio Larte Soler. Pertenezco al grupo 462 del curso de Física General. Mi tutor a cargo es el docente Ramiro Peña y voy a presentar o voy a sustentar el video de acuerdo a la tarea 2, dinámica y energía. Para resolver los ejercicios voy a trabajar con la letra Si igual a 29. Bueno, el primer punto o el primer paso que nos piden es entrar a un simulador virtual y pues realizar algunos experimentos con él. Vamos a empezar con la parte de fuerza neta, donde me piden ubicar ciertos muñequitos en diferentes direcciones de un carrito que va a ser al lado y de acuerdo pues a los valores de que hacen de fuerza cada uno de estos muñequitos pues va a pasar algo. Entonces, bueno, en la primera imagen me piden poner dos muñequitos de igual tamaño en cada uno de los lados. En la segunda imagen los mismos muñequitos, pero tomándolo de una distancia diferente. En la tercera imagen ya es un muñequito con una menor fuerza. Y pues en la última imagen es el mismo muñequito de menor fuerza, pero puesto en la parte de adelante. Entonces vamos a entrar aquí al simulador, que ya lo tengo aquí preparado, y vamos a realizar esas cuatro primeras prácticas y luego revisamos cuáles fueron los resultados. Entonces la primera práctica me decían que colocara tanto el muñequito rojo como azul, los cuales tienen una fuerza pues de 150 newton, y que al lado de estos colocáramos un muñequito de una fuerza menor, que tiene una fuerza de 100 y la sumatoria de fuerzas para el lado derecho es de 250, para el lado izquierdo es de 250, dando un total o una sumatoria de fuerzas de igual a 0. Podemos representar las fuerzas hacia la derecha como positivas, las fuerzas a la izquierda como negativas, y en este caso pues 250 menos 250 me da un total de 0. Si yo pongo aquí el simulador a funcionar, pues vemos que no se mueve el objeto para ningún lado, dado que la sumatoria de fuerzas es 0. Bueno, para la segunda me piden los mismos cuatro muñequitos, pero uno corrido hacia la parte de adelante. Como vemos, pues la sumatoria de fuerza sigue dando 0 y pues la cantidad de fuerza generada es la misma. Entonces, podemos concluir que no importa la distancia a la cual se tome, mientras la fuerza se haga de forma horizontal, como en este caso para los dos lados, con la misma intensidad, pues la sumatoria es 0 y por lo tanto no hay movimiento para el objeto. Bueno, vamos a revisar la siguiente práctica. Me pedían ahora que cambiara uno de los muñequitos de 100 newton por uno de 50. Si nos damos cuenta, aquí sí ya hay una variación en las fuerzas, hacia adelante 250, hacia atrás 200, y la sumatoria de fuerzas me da 50 en la dirección derecha. Quiere decir que el movimiento se debe dar hacia ese lado, o la predicción sería para ese lado. Bueno, como vemos ahí ya nos estamos dando cuenta que el carrito pues se movió hacia el lado derecho. Ahora la cuarta imagen me pedía que hiciera la misma simulación pero con el muñequito de fuerza de 50 newton en la parte de adelante. Le damos inicio y nos damos cuenta de que ocurre exactamente lo mismo. La predicción es la misma porque como vimos ahorita, la distancia a la cual se ponga la fuerza pues no importa. No interesa cuando la fuerza se hace totalmente horizontal o totalmente vertical. Y vamos a pasar a la segunda experimentación. Bueno, antes de pasar al segundo experimento, revisemos lo que se colocó aquí en la tabla. La predicción del movimiento que yo hice era que no había ningún movimiento, pues no se va a mover para ningún lado. Lo que vimos en las simulaciones que no se movió para ningún lado y que la sumatoria de fuerzas dio 0. Tanto en el primero como en el segundo, pues ocurrió exactamente lo mismo. Ya en la tercera imagen yo puse como predicción que se iba a mover hacia la derecha, dado pues que las fuerzas que se veían aquí en la imagen eran mucho más grandes hacia la derecha. No sabía cuánto era la fuerza, pero sí se notaba que el muñequito que hacía fuerza era más grande, creyendo que este muñequito rojo pues tiene una mayor fuerza. Y eso fue lo que vimos en el simulador. Bueno, para el segundo experimento me piden hallar, o bueno, ya vamos a trabajar sobre el simulador de movimiento. Me piden que utilice una fuerza de 5 multiplicado por el valor de sí que yo tenía, que en mi caso era de 29, dándome como resultado una fuerza de 145 newtons. Luego lo que me piden es lo siguiente, colocar esa fuerza según el resultado pues, de la ecuación anterior, colocar la masa pues según me indican acá, la sumatoria pues de estos dos objetos, de una niña y pues de una cajita en el primero, y hacer una predicción de la situación y después pues responder las preguntas de acuerdo a lo que vemos en el simulador. Entonces la primera es una niña con una cajita, la segunda es la nevera pues con el señor. Vamos a ver qué ocurre pues en esta simulación. Bueno, entonces pasamos aquí a la simulación de movimiento. Lo primero que hacemos es escoger pues todas las fuerzas. Vamos a colocar primero pues la caja como nos indicaban y la niña, y la fuerza pues a la que yo iba a colocar la cajita era a 145 newtons,
y vamos a ver qué es lo que ocurre. Le damos aquí empezar a esto. Entonces, como vemos, el robot, por decirlo de alguna manera, el muñequito que está empujando, su fuerza aplicada neta es de 145 newtons, no tiene ninguna otra fuerza que se esté ejerciendo. Aquí encontramos una fuerza del peso, ¿cierto?, implicada por la gravedad, pero pues que no afecta al movimiento de forma horizontal. Vemos que la rapidez del objeto va llegando a un máximo, que creo que es de 40 metros por segundo, y ahí queda pues a esa velocidad constante todo el tiempo. Bueno, vamos a volver aquí a escoger todo lo que nos dan, pero ahora lo que vamos a cambiar es los objetos. Ahorita entonces es una nevera con este señor en la parte de encima. Vemos que la masa ahora es de 280 kilogramos y lo que vamos a mirar es qué es lo que sucede pues con respecto pues a la velocidad. Entonces vamos a poner aquí la velocidad nuevamente, es de 145 newtons para este ejercicio y le damos iniciar. Entonces aquí nos damos cuenta de que pues el muñequito tiene que hacer, o sea, la fuerza que aplica es la misma, pero la velocidad con la que se mueven los objetos pues es un poco menor. Va a tomar o va a llegar a la misma velocidad de 40 metros por segundo, ¿cierto? Porque pues la velocidad igual va aumentando, la diferencia está es en el tiempo que demora pues en llegar hasta esa velocidad máxima. Listo, como vemos es un poco lento, ahorita llegamos un poco más rápido, ahorita nos vamos a demorar más. Vamos a dejar el simulador nomás hasta la mitad. Igual aquí ya demostramos que el efecto que tiene el peso sobre este movimiento es considerable, ya que pues se demora más tiempo. Digamos que hay una fuerza de fricción ahí implícita, pero pues que todavía no la hemos trabajado. Ahora vamos a mirar qué respondimos en la tabla para pasar al siguiente experimento. Entonces, en la primera parte decimos que qué predicción de movimiento, pues yo puse que se iba a mover hacia la derecha, pues ya sabiendo que el muñequito iba a empujar hacia la derecha y que la velocidad pues iba a ir aumentando a medida que pasara el tiempo. La fuerza impulsa el carro hacia la derecha porque pues no hay ninguna fuerza opuesta. ¿Qué sucede con la rapidez? Pues que la rapidez va aumentando y que esto es debido pues a la fuerza ejercida. Y que si se cumplió la predicción, sí se cumplió, ya que la fuerza está asociada a la aceleración, a la cual varía pues la velocidad. Para el segundo, lo mismo, derecha la velocidad aumenta, como no se observa fuerzas contrarias al sentido de la fuerza realizada por el muñeco, la predicción queda igual que la anterior. La rapidez va aumentando, solo que lo hace de una forma más lenta, como vimos se toma más tiempo en llegar a esa velocidad máxima. Y bueno, sí se cumple, pero hay que resaltar que el cambio de velocidad no fue igual al experimentado en el ejercicio anterior, ya que el cambio, el valor de la masa tarda más en alcanzar las mismas velocidades. Entonces eso fue lo que notamos. Bueno, vamos a revisar aquí dos gráficas que me estaban pidiendo, que dice que de acuerdo con los resultados anteriores realiza la gráfica de fuerza contra rapidez. Bueno, aquí tenemos la gráfica de fuerza versus velocidad o fuerza versus rapidez. Como vimos, pues la fuerza es una magnitud constante, siempre fue en 145, y la velocidad fue aumentando a medida pues que pasó el tiempo. Bueno, aquí tenemos que la velocidad aumenta sobre el tiempo. Si esta gráfica no fuera con base en el simulador, sería una gráfica infinita, porque pues digamos que esta teoría no toma como base pues la velocidad de la luz, sino simplemente es una teoría que no la toma en cuenta. Por lo tanto, podría teóricamente verse una velocidad a medida que el tiempo avance pues infinita, digámoslo así. Pero pues como tomamos la gráfica de acuerdo a lo que el simulador nos estaba mostrando, pues empezamos en reposo, o sea cuando la velocidad es cero, y terminamos en una velocidad máxima de 40 metros por segundo, y ahí ya se volvía constante porque pues el muñequito pues ya no empujaba más. Listo, yo quise colocar esta gráfica también de masa versus aceleración, donde pues nos indica cómo decrece la aceleración de acuerdo a la masa, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, ahí están las conclusiones para que después se lean cuando se revise pues el documento. El tercer experimento tenía que ver con la fricción, y bueno, aquí me piden que la fuerza sea 10 por 29, que en este caso es de 290. Vamos a dejar una misma masa y vamos a hacer la descripción de lo que sucede en el simulador pues con diferentes valores para la fricción. Tenemos valor de nada, valor medio y valor de mucho. Entonces vamos a mirar qué es lo que pasa con el objeto. Entonces vamos a entrar aquí al simulador de fricción. 290 newtons ya está aquí aplicado, y nos piden primero colocar, no, es la masa de la nevera, entonces vamos a dejar la masita de la nevera y vamos a ver qué es lo que ocurre. Primero vamos a empezar con la fricción en cero, totalmente sin fricción. Como vemos aquí lo representa la fricción como si esta superficie fuera de hielo, como si no tuviera nada de fricción entre la superficie del objeto y la superficie pues del piso, digámoslo así.
la fuerza aplicada es de 290 newton y vemos que la sumatoria de fuerzas es 290, pues no tenemos ninguna otra fuerza que esté ejerciendo pues oposición, ni tampoco que le esté ayudando al muñequito, por lo tanto quedan 200 newton. Si vemos, entonces el muñequito empieza a empujar y pues la velocidad va aumentando. Lo único que de pronto podríamos notar acá es que pues si lleváramos la teoría pues a su máximo, bueno, a la realidad, digámoslo así, pues el muñequito pues tampoco podría ir empujando la nevera, dado que pues necesita obligatoriamente la fuerza de fricción con la tercera ley de Newton de acción y reacción pues para poder empujar la nevera. No tendría una zona de contacto entre los pies y el piso y por lo tanto no podría ejercer la fuerza. Sería, digamos, que lo que habría que hacer notar ahí. Pero pues entendiendo pues lo que quiere demostrar el simulador es que si no hay una fuerza de fricción, pues el objeto no tiene ninguna fuerza opuesta y que la sumatoria de fuerza sería cero. ¿Listo? Bueno, vamos a parar esto acá y vamos a reiniciar el simulador, pero esta vez lo vamos a hacer con una fricción media. Volvemos a colocar aquí la nevera, que es el objeto que teníamos, y vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, vamos a colocar aquí la fuerza aplicada, que en el caso de ahorita es de 290 newtons, y vamos a revisar qué es lo que pasa. Entonces, bueno, vemos que no hay movimiento. Esto es dado a que la masa del objeto es muy grande, de 200 kilogramos. Con estos 200 kilogramos podemos hallar la fuerza del peso que afecta pues obviamente la gravedad de este objeto, y sabemos que también se ejerce una fuerza que se llama fuerza normal, contraria al peso, para digamos que equilibrar las fuerzas verticales, y esa fuerza normal está relacionada con la fuerza de fricción, que en este caso pues es muy alta, pues debido a que la fuerza normal es muy alta. Tomamos la media de fricción como si el coeficiente de fricción fuera más o menos 0,5, eso nos da una fuerza más o menos de 890 newton máxima para la fricción, y pues como es de 890, la fricción pues que se genera va a ser igual a la fuerza que hagamos y no va a dejar mover, por lo tanto en este caso la suma de fuerzas es cero y no hay movimiento para el objeto. Asimismo podemos tomar la fricción mucho y va a pasar exactamente lo mismo. Si la fricción es mucha, quiere decir que el coeficiente de fricción puede llegar hasta 1, o sea, adquiriendo la misma fuerza normal, que es más o menos de 1800 algo, entonces menos se va a mover el objeto. Ni siquiera colocando aquí la fuerza máxima podríamos mover el objeto. Vamos a revisar si lo que estoy diciendo es cierto, a ver si con la fuerza máxima podríamos mover el objeto en la situación pues de fricción mucho, y yo sé que lo tengo que poner en 290, pero lo voy a poner en 500, pues ya sé que no se va a mover, la fuerza que hay es muchísima. Si nos damos cuenta, pues se igualan las fuerzas, la sumatoria de fuerzas es cero, y por más que le dé play al simulador, pues no se va a mover. ¿Listo? Vamos a mirar acá. Bueno, aquí explico un poco lo de la fuerza de fricción y cómo está relacionada con la fuerza normal y por qué no hay movimiento. La fuerza normal es de 1962 newton y esa sería como la fuerza máxima que podría aplicarse para la fricción y la fuerza mínima que tendríamos que hacer para empezar a mover el objeto. Bueno, ahí está la explicación para todas. Vamos a mirar la última simulación, que es la parte de aceleración, donde me piden pues hallar con una fuerza de 218 newtons. Debemos seleccionar pues las masas que nos indican y medir con un temporizador. Yo lo hice pues en mi celular, el temporizador, para verificar los tiempos. Toca hacer una descripción de lo que sucede en el simulador. Entonces la primera masita que me dan es una cajita, luego un señor y luego esta caneca que no está, pero pues la vamos a cambiar por otro objeto que aparece ahí. Entonces la fuerza que me tocaba era de 217 punto algo, lo aproximé a 218 newton, entonces vamos a colocar acá. Ya aquí tengo la fuerza de 218 newton, vamos a empezar por la cajita de 50 kilogramos y bueno, vamos a volver a colocar la fuerza porque pues se nos corrió. Entonces 218 newtons. Voy a dejar la fricción media. Ya tenemos aquí todos los valores y vamos a darle play a ver qué es lo que sucede. Entonces en este caso vemos que la sumatoria de fuerzas aplicadas es de totales de 124, quitando pues restando la fricción a la fuerza aplicada, y la aceleración que me da es de 2.48 metros por segundo. Vamos a parar acá esto, y ya esta práctica pues ya la había hecho con el temporizador y eso nos daba un tiempo de 16.47 para alcanzar esa máxima velocidad, un tiempo pues relativamente corto. Listo, ahora vamos a mirar, nos damos cuenta que para el muñequito, el segundo cuerpo, se va a demorar 47.23 y vamos a corroborar aquí pues que sí esté pasando esa observación que ya les había dicho.
Entonces este muñequito ya no pesa 50, sino pesa, bueno, pesa no, sino tiene una masa de 80 kilogramos y vamos a aplicarle nuestra fuerza de 218 newtons. La fricción pues la vamos a dar intermedia y vamos a mirar qué es lo que sucede. Entonces aquí la aceleración es de 0.85 metros por segundo. Como les decía, se va a demorar 47.23 segundos en llegar, tanto pues que el simulador acá va obviamente mucho más lento de lo que vimos ahorita. Va a alcanzar la misma rapidez máxima, la de 40 metros por segundo, pero se va a tardar más tiempo. ¿Por qué? Porque la fricción en este caso es más alta, es de 150 newtons, y la sumatoria de fuerzas solo me da una fuerza neta de 68 newtons hacia la parte derecha. Vamos a mirar pues con el último objeto, no voy a esperar a que termine acá porque pues ya sabemos que demora 47 segundos. Tomamos el señor, lo cambiamos por este vasito que va a simular el objeto pues que no está esta caneca, vamos a tomar como si fuera esta otra y vamos a aplicar lo mismo, 218 newton para hacer el ejercicio. Bueno, aquí nos damos cuenta antes de empezar el movimiento pues que la fuerza de fricción y la fuerza aplicada es igual, la sumatoria de fuerzas es cero, dado que pues 100 kilogramos al encontrar el peso, la fuerza normal y pues la relación que existe pues entre esta y la fuerza de fricción nos da una fuerza de fricción un poco mayor máxima para no dejar mover el objeto. Entonces si le damos aquí play nos damos cuenta de que no se mueve para ningún lado. ¿Listo? Vamos a mirar entonces qué colocamos acá. Bueno, aquí pusimos la aceleración, los tiempos, se colocó la descripción de lo que había sucedido en el ejercicio y para la última se colocó que pues el objeto no se movió dada la sumatoria de fuerzas, permaneciendo totalmente estático. Bueno, aquí termino pues el ejercicio con los simuladores virtuales, pues que nos presentan o nos dan una buena forma de revisar pues cómo es el comportamiento de las fuerzas, pues teniendo en cuenta pues también las masas y la aceleración. Muchísimas gracias por verlo.